mucho de especulación. Hay que evitar las lecturas lineales. Creo que eso es uno de los grandes temas hoy, ¿no? Porque a veces hay lecturas muy fáciles que se hacen, precisamente como son fáciles, son las primeras que se tienen en cuenta, ¿no? ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Ah, esto lo hizo tal, y si lo hizo tal, entonces ganan estos otros. Y también hay posiciones radicales, ¿no? Esto es un verdadero desastre para Rusia, o no pasa absolutamente nada y es todo bajo control. Sobre todo, creo que prima lo tremendista. Entonces, bueno, vamos a desarrollar un poquito la situación para poder ver qué posibilidades puede haber en este momento, ¿no? Primer punto. Hubo una escalada de violencia en la provincia de Idlib, en Siria, que comenzó hace 11 días. 11 días en una guerra, ustedes piensen lo que está pasando en Ucrania, bueno, es básicamente nada. Sin embargo, bueno, acá trajo muchísimas novedades. El 7 de diciembre, ayer nomás, las Fuerzas Armadas de la Oposición y los combatientes de Hayat Tahrir al-Sham, HTS, como le suele decir todo el mundo, terminaron por rodear y capturar Damasco. En una sola noche tomaron la ciudad de Homs sin resistencia, avanzaron luego hacia Damasco, como decíamos, y fueron liberando aparte muchos prisioneros de las prisiones que fueron encontrando a sus pasos, entre ellos la más grande de Siria, Saidanaya. Los sirios dieron una verdadera sorpresa, sobre todo las fuerzas del ejército regular de sirio, los cuales se creía que en estos años era una fuerza entrenada, disciplinada, si bien ya había algunas versiones donde explicaban que, ojo, porque Bashar al-Assad estaba escondiendo algunas cuestiones, ¿no? Y decían que un soldado del ejército sirio estaba desmotivado, ganaba entre 30 y 40 dólares por mes, mientras que un yihadista cobraba alrededor de 300 dólares por mes, ¿no? Esta disparidad, más una serie de hechos que se fueron viviendo en Siria, fueron minando la voluntad. Y esto parece que es cierto, dado que los soldados sirios, cuando llegó el momento de la verdad, ¿no? Cuando aparecieron realmente sus enemigos en el horizonte, lo que terminaron haciendo es sacándose sus uniformes, se vistieron de civil, se fueron de la ciudad, abandonaron sus armas, algunos negociaron la entrega a cambio de la seguridad. Y esto es la explicación de por qué con tanta velocidad se produjo una catarata de derrumbes de poblados y ciudades que finalmente en apenas unos 11 días del inicio de la operación el gobierno de Bashar al-Assad cayó, ¿no? Las crónicas del lugar marcan una diferencia en la reacción de la población. Los sectores del norte de la ciudad de Damasco se escaparon en masa del lugar por miedo al caos, mientras que la zona sur, que es una zona más pobre, fue recibida la oposición armada a Bashar al-Assad como una oposición realmente libertadora, no como las fuerzas que aterrorizaban y que nadie quería enfrentar, ¿no? Tanto se dio así que el primer ministro Mohamed Ghazi al-Jalali, el primer ministro de Siria, del gobierno de Bashar al-Assad, hizo un anuncio que lo difundió la cadena Al Arabiya y declaró la capitulación de su gobierno, expresando su disposición a cooperar con el nuevo liderazgo del país. La mayoría de los ministros que estaban en Damasco permanecieron en sus puestos para garantizar el funcionamiento de las instituciones estatales y evitar el caos durante el periodo de transición, ¿no? Bueno, evidentemente Bashar al-Assad parece que no era muy querido, y además que también parece que no era muy querido, sobre todo
su propio ejército y su propia gente lo ha traicionado. No es la primera vez que pasan estas cosas en países de Medio Oriente, ¿no? Las lealtades en estos países tienen que ver con muchísimos factores. Nosotros tenemos una tendencia a hacer una lectura ideológica. Estos son de izquierda, estos son de derecha, estos apoyan a Estados Unidos, estos están en contra de Estados Unidos, y ahí acomodamos las piezas de un tablero que no se juega con esas reglas. Ahí ya algo deberíamos haber aprendido, porque esto se vio en la guerra de Irán, se vio en la guerra que se produjo en Afganistán. Las lealtades tienen que ver con nacionalidades, con religiones, con clanes, con regiones. Hay una serie de cuestiones cruzadas que son los que llevan a que estas después lecturas sean complicadas. Harari simplemente lo que anunció es la colaboración de su gobierno con el gobierno entrante. No huyó, anunció la colaboración. Esto es un tema bastante sintomático, ¿no? Y según dijo también, llegó a un acuerdo con Mohamed al-Julani. Abu Mohamed al-Julani es el líder del HTS, del Hayat Tahrir al-Sham, y desde allí intentaron minimizar la destrucción de la capital, ¿no? Vamos a ir viendo, por ahí es un poco desordenada la presentación porque las noticias se suceden muy rápido y hay veces cambian y no quedan secuencialmente como deberían, pero bueno, creo que se entiende cuando son estas situaciones extraordinarias. Hadi al-Basra, el jefe de la coalición nacional siria, otro grupo opositor, también dijo que la situación es segura y que los tiempos oscuros en Siria han terminado y no hay lugar para la venganza en la nueva Siria. Todo esto empieza a mostrar una faceta de esta acción que muchos no están teniendo en cuenta. Se habla mucho de la fractura de Siria, de la libanización, de un proceso de balcanización del país, de un enfrentamiento, de una guerra civil, de un Estado fallido. Nadie contempla esa otra posibilidad, que yo no digo que vaya a suceder, pero digo que hay que ponerla sobre la mesa porque es una posibilidad. La crisis siria, como decíamos, comienza con un enfrentamiento entre el gobierno y grupos de oposición que luego se va alimentando y se termina transformando, como decíamos, en un mosaico complejo de intereses locales, regionales, internacionales, expresados de múltiples formas. Durante años se produjo esta guerra y ¿qué terminó pasando? Pasó el resultado obvio. Y yo creo que, haciendo un pequeño paréntesis, a veces uno tiene que entender también algunas de las posiciones de Putin desde esta óptica, ¿no? Una guerra, cuando se transforma en un hecho crónico, produce muchísimo malestar. No es solo los muertos y los heridos, que es un tema, por supuesto, a tener en cuenta, sino la propia destrucción de la economía. Y eso significa hambre, significa una vida que mucha gente, por ejemplo, durante la pandemia le pareció que era un infierno, que era muy difícil vivir así. Bueno, eso es un paraíso al lado de lo que puede ser una guerra. Entonces, la gente se satura, produce un estrés la guerra. Y muchas veces los países terminan derrumbándose no porque sean derrotados en el frente propiamente militar, sino en lo que es el frente interno, en su sociedad, que se cansa simplemente de la guerra. Entonces, cuando se dan las cosas de esa manera, se debilita toda la estructura. Y cuando uno ve lo que está haciendo Putin en Rusia, ha puesto un especial énfasis en que su población no sufra y pase la guerra lo más suavemente posible. Si pasa desapercibida la guerra, mejor. ¿Por qué? Precisamente para evitar esta situación y que no le pase lo que le está pasando, por ejemplo, a Bashar al-Assad, y qué es lo que pasa y qué es lo que hace sufrir Occidente. Cuando Occidente toma una serie de medidas, sanciones económicas y demás, está jugando ese juego. A Occidente lo que le importa definitivamente es la caída del sistema. Es la caída del sistema económico, la caída del sistema de relaciones internas, porque eso tarde o temprano produce la derrota militar. Al-Assad simplemente no había mejorado
su nivel de vida, no había mucha información, y como en estas cosas siempre hay mucha propaganda, uno realmente no sabe exactamente, nadie se preocupa, sabe cómo están viviendo los sirios. Uno lo ve desde el prisma macro, donde dice, bueno, este territorio se lo disputan estas fuerzas, estos países, tienen estas intenciones. Lo que no suele suceder es que uno reciba muchas informaciones. Era prácticamente imposible saber cuál era la situación, y de hecho también estaba todo teñido de una enorme propaganda, entonces tampoco sabes qué es cierto o qué no. Por eso yo siempre digo tener cuidado en estas cuestiones, ¿no? Pero en principio lo que parece que empezamos a comprender era que con Bashar al-Assad no se mejoró el nivel de vida, y esto contrastó, esto sí es una información, yo diría, poco conocida, contrastó con lo que sucedía en los territorios que los yihadistas ocupaban. En esos lugares se han construido nuevas rutas, carreteras, hasta autopistas, se ha revitalizado la economía, los propios yihadistas comenzaron a cambiar el trato hacia la población civil. Ya no eran los que habíamos visto en otro momento, sino son una versión nueva, más inteligente. Ahora vamos a ver también más sobre esto. Pero esto es lo que en realidad explica por qué las fuerzas de al-Assad huyen sin combatir. Porque básicamente habían perdido popularidad. Bashar al-Assad no había dado soluciones que se esperaban, y sus enemigos habían hecho mucho hincapié en esa cuestión, en que la gente viva mejor de lo que vivía antes. Y esto, por lo visto, ha generado una corriente de simpatía que hizo que no haya resistencia. Que esto es independiente después de quienes se hayan alineado o no de cada lado. Esto parece ser un hecho real, y que sí después es aprovechado. Turquía, Arabia Saudí, Israel ven un debilitamiento en Siria y intentan reforzar su propia influencia. Siria se había sostenido durante muchos años, durante una década, gracias a los aportes de Rusia y de Irán. Ellos habían sido el pulmotor sirio. Acuérdense que Siria habían quedado menos del 20% en manos de las tropas de Bashar al-Assad. Se inicia una contraofensiva con el apoyo ruso y después iraní, y se recupera gran parte del territorio, pero nunca se termina de liberar todo el territorio. Y eso es un gran problema. Sobre esto trabajan obviamente luego los países occidentales y Turquía, que intentan conseguir mayor influencia propia desestabilizando la zona, ¿no? Y hay otro factor que tampoco se ha tenido muy en cuenta, que es el propio Bashar al-Assad. La personalidad de él no era Hafez al-Assad, su padre, ni siquiera era su hermano Basil, que se supone que era el que iba a heredarlo a su padre. Él era apenas un oftalmólogo recibido, que trabajaba en Damasco, había nacido en Damasco, pero que se había especializado en Londres. Qué curioso, siempre en Londres aparece la sombra británica en esto. Era un personaje visto como una persona más bien de tipo europeo, educada, secular, culta, y todo esto no es una buena carta de presentación en determinadas zonas del mundo. Nosotros creemos que sí, pero en muchos lados no. Y parecía ajeno a la situación política hasta que muere Basil, su hermano mayor, y tiene que asumir el papel de ser el sucesor de su padre, que muere también prematuramente. En el año 2000, Hafez al-Assad muere, y Bashar termina siendo el presidente. Y parece que no estaba preparado para luchar contra un círculo íntimo corrupto, la presión internacional que él sufrió y la guerra prolongada que al poco tiempo de asumir se produce con la sublevación y la llegada de grupos terroristas esponsoreados por Occidente y por Israel. Para colmo de males, tiene una esposa, se llama Asma, que contrajo cáncer, y existía el rumor periódico de que Bashar al-Assad estaba dispuesto a renunciar y entregar el poder a su oposición.
Y el propio Ministerio de Asuntos Exteriores rusos confirmó que había habido negociaciones con varias facciones armadas dentro de Siria. Y en ese marco es que, bueno, finalmente Al-Assad termina por abandonar el país, renunciar y garantizar una transferencia pacífica del poder. Ahora, cuando uno ve el cuadro que estoy describiendo, uno se da cuenta por qué cae Siria con tanta rapidez, por qué todo el mundo es sorprendido. Las grandes preguntas en estas cuestiones son ¿y qué hacían, por ejemplo, la inteligencia rusa o iraní? Que no detectaban la necesidad de reforzar esa situación. Claro, también se pudo haber hecho una ecuación. Bashar al-Assad no solo era insostenible, sino que no tenía voluntad de sostenerse. No tenía ambición de poder. Y además que no tenía ambición de poder, tenía un ejército sin voluntad de lucha. ¿Tenía sentido atrincherarse en Siria? Esta es una pregunta que no vamos a tener respuesta, pero que nos deberíamos hacer. ¿Tenía sentido para Bashar al-Assad, para Rusia y para Irán sostener un personaje en estas condiciones que tarde o temprano iba a terminar siendo derrotado a un costo mucho mayor? Bueno, vamos a ir viendo más señales de cómo está la situación. Perdón por esta tos. Irán se fue debilitando también, ¿no? Esto es algo claro, o sea, la caída del régimen en Siria lo debilita a Irán. Eso evidentemente Irán había apostado a generar un eje de la resistencia con el Líbano, Yemen y grupos palestinos que se apoyaban y que le permitían de alguna manera armar al Hezbollah y proporcionarle apoyo económico y político. Todo esto complica con esta situación y se refuerza de alguna manera con las publicaciones en los medios tanto iraníes como rusos que son coincidentes, diciendo que básicamente Bashar no tenía intención de llegar hasta el final como hubiesen hecho algunos otros líderes, ¿no? Y esto lo agarra mal parado a Irán por otro motivo. En Irán hay una tensión que es visible desde hace unos años, ¿no? Entre sectores conservadores y sectores liberales. Los liberales, por supuesto, son sectores que están asociados a las ideas occidentales, son aquellos mismos que intentaron negociar una y otra vez con Occidente y una y otra vez tuvieron malos resultados, y quienes con la llegada al poder de Barack Obama intentaron abrir un diálogo y luego hicieron lo mismo con la llegada de Biden y que finalmente terminó todo frustrado, ¿no? A esto se le suma esta tensión habitual la cuestión de la transición, ya que, bueno, Ali Khamenei, si no me equivoco, ya tiene 85 años y estaría preparando la sucesión en su función religiosa de su propio hijo, Mojtaba Khamenei, que sería quien lo sucedería a partir del año 2025. Esto, por supuesto, generó una serie de tensiones, problemas y discusiones en la sociedad iraní, que no hace que sea el momento más adecuado para tomar una decisión tan complicada como esta. Otro problema que tiene Irán, cuando tiene que sopesar qué hacer con Siria, es la confrontación directa con Israel que puede producirse, quien está tratando de aprovechar esta situación para atacar el Estado iraní. De hecho, hoy está bombardeando en Siria puestos que están ligados a investigaciones asociadas con Irán. Y lo que está haciendo también Israel es desplegando tropas en los altos del Golán, ampliando el territorio que ya ocupaban, con la idea de crear un buffer, una zona de amortiguación, según ellos explican, aunque bueno, las dudas de cuáles las intenciones de Israel son otras y bastante más serias y que no tienen que ver con una zona de amortiguación, sino hacer algo que muchos ministros de Bashar al-Assad ya han dicho, que es básicamente la de generar un espacio que alumbre al Estado, que es el Gran Israel, el Estado bíblico, que tiene buena parte de Siria dentro de sus fronteras.
Israel se ha ensarzado, ustedes saben, en una guerra con Hezbollah, que ahora está en una tregua, una guerra curiosa que ha suscitado una doble lectura. Por un lado, están aquellos que dicen, no, Israel está ganando y ocasionó enormes pérdidas a la dirección de Hezbollah y a sus militantes y ha destruido el 80-90% de los depósitos de armas. Mientras tanto que hay otros, que estoy hablando inclusive de personajes como Larry Johnson, el ex analista de la CIA estadounidense, y dicen, no, Israel se fue en realidad porque no puede hacer frente al Hezbollah en el Líbano, ya sufrió una derrota, está sufriendo otra, las pérdidas son demasiado altas, entonces tuvo que buscar otra salida. Para terminar de generar más confusión en este cuadro, aparecen los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos dan señales confusas. Porque todos decimos, bueno, Estados Unidos está detrás de los grupos armados. Sí, de algunos, no de todos. Eso es un primer problema. Los intereses de Estados Unidos no son siempre los mismos. Mientras Biden ha hecho una apuesta, Trump hace otra. Y Trump, por ejemplo, dice que es mejor salir de Medio Oriente que permanecer por la situación que hay. Y entonces se producen hechos como que el líder del HTS, Al-Julani, que mencionábamos anteriormente, le da una entrevista a la CNN. Y esto no sucede en Estados Unidos si no hay un apoyo oficial de Estados Unidos, porque es una organización terrorista. Difícilmente se haría esto abiertamente sin el ok de lo que es la presidencia de Estados Unidos, pero la presidencia de Estados Unidos está en manos de Biden y no de Trump. Y eso es algo a tener en cuenta. Además, no solo tenemos las ambiciones de estos grupos que estamos mencionando, sino que tanto Washington como Londres, como Ankara, tienen sus propias ambiciones sobre Siria. Todos tienen voluntad de hacer algo, de consolidar su dominio, tanto local, regional, como en la escena mundial, y conciben al yihadismo como una herramienta. Pero ya vimos que estas herramientas suelen ser complicadas de manejar. Esto le pasó a los Estados Unidos en Afganistán, donde generaron a los mujahidines, y esos mujahidines años después los terminaron echando. A veces nosotros... la propaganda juega mucho en estas cosas. A veces no nos damos cuenta, por ejemplo, que Estados Unidos hace cuánto, ¿qué año fue que salió de Afganistán? Hace un par de años, tuvo que salir apresuradamente, dejando equipos militares, dejando todo tipo de socios, inclusive personas que no pudieron ser evacuadas por la premura para escaparse de Afganistán. Entonces hay un enorme escándalo y hay un efecto dominó sobre lo que pasaría con Irán y sobre todo con Rusia, mientras lo que sucede en este caso es algo similar, o puede suceder algo similar, pero todavía no estamos viendo esa evacuación descontrolada de Rusia. Y nadie dijo en ese momento que, sí dijeron, algunos dijeron, los críticos, que Estados Unidos caía, pero nadie habló de la caída final, sino solo de un declive. Eso es algo también para que vayamos teniendo en cuenta. Y hay otro actor más en juego, que todos seguro recuerdan y que se están preguntando por qué no lo nombro, que es precisamente Turquía. Que anunció su presidente públicamente que estaba a favor de los rebeldes y festejó la caída de Bashar al-Assad junto con las fuerzas de oposición. No hay un consenso entre los distintos analistas internacionales. Yo cuando hablo de analistas hablo de analistas militares o geopolíticos en general que trabajan más en las sombras. No estoy hablando normalmente de las figuras más públicas que están en YouTube. Entre ellos hay dos versiones. Los que hablan que
en realidad Turquía fue quien estuvo detrás y coordinó todo este movimiento, pero también hay otro grupo que dice, no, 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 esto no es así, Turquía en realidad nunca hizo eso, lo que hizo Turquía fue sacar provecho de la situación, que eso es otra cosa. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es cuál va a ser el futuro de Siria, ¿no? Y ahí la cosa se complica bastante porque Siria puede ser una cuna de terroristas, puede ser un estado fallido, puede ser un estado que se fracture absorbido por otro, o puede alumbrar otro tipo de estado. Si finalmente se convierte en un estado fallido, su territorio puede ser escenario de grandes masacres en una guerra interminable, una especie de escenario a lo Libia. Muchos destacan sobre todo después de los yihadistas verdes, que serían aquellos que hoy han liberado alegremente a sus colegas negros en referencia a los del Estado Islámico que estaban detenidos. Como decíamos también, Turquía e Israel no van a perder la oportunidad de invadir la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, como hizo Israel, y de quedarse con partes del Estado turco, perdón, el Estado sirio. Turquía tiene una excusa, además, que es la cuestión kurda, que es algo que tampoco se está mencionando mucho, por lo menos en los medios occidentales. Israel, por supuesto, avanza con su proyecto de construir el Gran Israel. Rusia en realidad no sabe tampoco qué va a suceder con las bases de Tartus y del ataque, una base naval y una base aérea. Hay distintas versiones. Hay una que dice que los yihadistas hoy mismo están marchando y avanzando contra esas bases, mientras otros que dicen que han recibido una inmunidad, que esos terroristas en realidad son combatientes que van a garantizar que nadie toque esas bases. La situación la veremos en las próximas horas. Hay versiones ya de acuerdos que se habrían celebrado en este sentido. Porque de todas formas, más allá de un acuerdo previsional donde uno no pueda saber si... No podemos saber realmente si Turquía, si Israel, cómo se van a mover. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer Rusia con esto? Están las opciones de retirar equipos y personas anticipadamente o resistir y tratar de golpear a los yihadistas que se acerquen a intentar apoderarse de la base. Hay hasta algunas versiones en Rusia que hablan de formar un corredor sanitario alrededor de las bases, pero que en realidad contenga todas las provincias de Tartus y de Latakia, lo cual, dada la cantidad de efectivos que hay, y la situación en que se encuentran y las prioridades que tiene Rusia, muchos descartan como una actitud casi podríamos decir de ilusión apenas, ¿no? Rusia tiene en cuenta y sostiene en esta situación que es muy difícil sostener enclaves aislados. El costo es muy alto. Una cosa es sostener una posición desde una conformación defensiva estructurada y otra cosa es un punto aislado como sería el caso de estas bases. Y consideran que los yihadistas podrían obtener un gran número de drones kamikazes provistos por Turquía, que Turquía buscaría de alguna manera esconder sus acciones para evitar una confrontación directa con Rusia a través de culpar a la inteligencia ucraniana, que dicho sea de paso también está presente en el lugar y ya hemos visto que han mandado entrenadores para precisamente operar drones. Entonces, permanecer dentro de esas bases para Rusia es un riesgo que tiene que decidir si va a asumir o no. Por el momento los rusos dicen que todo está tranquilo, pero Estados Unidos, en una situación similar, terminó en un verdadero desastre en Afganistán y Rusia
no quiere que le pase lo mismo. Hay una posibilidad extra para Rusia, que es pactar una retirada, como una especie de mal menor para enfrentar a Ucrania. El problema es que si sucede esto, el que va a quedar liberado es precisamente Irán, va a quedar muy mal parado, perdón, debilitado es Irán, y Rusia va a perder incensión en Medio Oriente. Eso es un gran tema también a considerar, porque el nexo de Rusia, el país fuerte con el cual Rusia puede jugar en Medio Oriente, es precisamente Irán. Sin embargo, si Rusia no permite esta caída y esto arrastra a Irán, el problema va a ser para Rusia, y además Rusia tiene complicaciones para abastecer las bases en África. Los movimientos donde ha ido ganando mucho espacio e influencia Rusia se puede ver comprometidas porque las bases en Latakia y en Tartus han sido utilizadas repetidas veces para poder acceder hacia esos territorios ya mucho más distantes. Vuelvo a recordar lo que decía el otro día. Rusia no tiene la capacidad logística que tiene Estados Unidos, entonces Rusia no puede darse el lujo de desplegar enormes contingentes militares en cualquier lado en muy poco tiempo, y eso es un problema que hay que afrontar. Hay algunas fuentes rusas que después parece que se han confirmado con las últimas noticias, que decían que Rusia en realidad estaría negociando o ha negociado con Turquía que le garanticen la retirada segura de las tropas estacionadas en Siria, pero tampoco queda clara la posición. Hay otros rumores que dicen que no, que lo que Rusia está negociando es que haya simplemente una garantía de seguridad para las bases, que no se toquen. Hay más problemas acá, que es el de los hutíes. Los hutíes recibían apoyo, al igual que Hezbollah, a través de Siria muchas veces, y con el apoyo, el juego, el permiso de Turquía. Si Turquía se enfrenta en esta situación con Irán, los hutíes pueden quedar aislados y esto deteriorar la posición de Irán notablemente, porque no podrán seguir asistiéndolos por Siria, dado que ahora Siria ya no es controlado por Bashar al-Assad, sino precisamente por estos grupos. Y esto significa también un punto más de pérdida de influencia para el Estado persa. Hay una cuestión más a tener en cuenta, lo que significa el colapso de un estado de 17 millones de personas como son las que hoy habitan el territorio de Siria, ¿no? Esto no es un tema menor, no es un país chiquito que se desestabiliza y que muchas veces trae muchos problemas. Estamos hablando de 17 millones de personas que, si se produce ese escenario, el nivel de caos se puede extender en toda la región hasta niveles no conocidos. Lo primer resultado visible va a ser una ola de refugiados. Una ola de refugiados que van a ir nuevamente a golpear otros países vecinos, o muchos llegarán a Europa, agravando crisis que ya están en marcha, ¿no? Este modelo parece mucho el que alguna vez hablamos, que describía Thierry Missan cuando decía que Estados Unidos tenía un plan que era simplemente la destrucción de Medio Oriente, porque lo que ellos querían era que no existan estados, que eso era la mejor manera de tener acceso a las riquezas y controlar la región. Adicionalmente a esto, hay otro problema. Yihadistas de todas las nacionalidades, cuando hablo de todas, hablo de decenas de nacionalidades que van de todo lo que es Asia Central y demás, del sudeste asiático, se han concentrado en lo que es la región de Siria para esta operación. Una vez finalizada la operación y conseguido consensuar los bordes y demás, bueno, claramente queda resuelta la situación de una manera.
que es que esto puede permitir que esos terroristas, yihadistas, como le quieran llamar, vuelvan a sus naciones o vayan a terceros lugares, hoy armados y con más apoyo y con más experiencia, lo cual favorece la teoría de la dispersión y el conflicto general, ¿no? Pero esto que parece hasta ahora muy interesante para los Estados Unidos en su enfrentamiento con Rusia y demás, tiene un lado B, que es que se puede transformar también en un enorme problema para Estados Unidos, para Israel y hasta para Turquía, porque estos mismos países tienen distintos intereses en el lugar. Estados Unidos explota, por ejemplo, los pozos petroleros. Israel quiere quedarse con buena parte de Siria en su proyecto de Gran Israel, y aparte también están intentando por ahí pasar una serie de gasoductos que vienen de Qatar. Así que, y Turquía tiene el problema de los kurdos en el norte. Entonces la idea de que se estabilice la región les puede, les puede complicar la presencia en ese lugar. O sea, una cosa es una Siria cuyo gobierno es derrotado, pero que ellos pueden tomar el control pacíficamente, porque es un lugar no defendido, medianamente despoblado y demás. Y otra cosa muy diferente es si proliferan los grupos armados, haciendo lo que hemos visto en otros lados, un verdadero infierno para cualquiera que quiera sentarse y organizar las cosas. En definitiva, para Estados Unidos, por ejemplo, para explotar el petróleo, o para Israel, para permanecer en la región, necesitan que esté relativamente pacificada. Si eso es un caldero constante, las pérdidas son enormes, no se puede producir, se pierden soldados, se pierden equipos militares, y esto cae sobre la presión que ya existe sobre esas mismas sociedades, ¿no? Y como habíamos mencionado antes, está la cuestión de los turcos, de los kurdos, que los kurdos son apoyados por los Estados Unidos, pero a la vez son enemigos de Turquía, y Turquía ya sabemos que está en la OTAN junto con los Estados Unidos. Entonces, mientras Estados Unidos los puede considerar como parte de su influencia geopolítica en la región, Turquía los considera como una amenaza a su propia estabilidad regional, a su propia integridad regional, puesto que los kurdos reclaman una parte del territorio turco para crear su Kurdistán. Modelo que algunos suponen que es lo que Estados Unidos está intentando hacer. Algunos también dicen que sobre esta idea puede llegar a haber algún interés israelí, puesto que se los ha visto colaborar con los kurdos. ¿Cuál es la idea de hacer un estado único como el Kurdistán? Bueno, para los Estados Unidos les permitiría tener otro estado que funcione como un portaaviones estadounidense, sobre todo cuando la región está complicada, cuando Arabia Saudí coquetea con China, coquetea con Rusia, lo mismo pasa con Emiratos Árabes Unidos. La cuestión no está clara para Estados Unidos. Hay muchos países que antiguamente le respondían ciegamente, los propios egipcios, que hoy empiezan a llenarse de dudas ante la situación desesperada que tiene este mismo Estados Unidos en Ucrania. Porque no olvidemos que Estados Unidos venía a la defensiva y necesitaba un golpe de efecto. Nosotros decíamos, van a pasar muchas cosas antes que asuma Trump, y ya las estamos viendo. Había que poner todo lo que se pueda para cambiar el rumbo, porque si no viene ese efecto dominó. Todos los países empiezan a pasarse al bando ganador, que es el bando contrario. Entonces la cuestión del Kurdistán es una a tener en cuenta también, ¿no? Y a Estados Unidos también le permitiría depender menos de Israel, porque hoy es el país que utiliza para influir en la región. Pero por otro lado, Israel ha demostrado ser díscolo, ser complicado, manejar las cosas de una forma que impone sus intereses sobre los de Estados Unidos. Esto podría morigerarse, no digo desaparecer porque hay muchos factores por los cuales Israel influye en Estados Unidos, pero podría de alguna manera morigerarse si apareciera otro estado que compita con Israel, que sería el Kurdistán. Pero claro, ese estado implicaría una amenaza directa
a lo que es Turquía. Y bueno, las condiciones indudablemente no son favorables entre Turquía y Estados Unidos. Se generarían muchas rispideces. Los kurdos en esta situación pueden ser un problema y pueden reclamar su independencia en 3 provincias: Deir el-Zor, Raqqa y Hasakah, y desde allí establecerse para hacer un germen para lo que sería el nuevo estado del Kurdistán, que es lo que precisamente preocupa y hackea a Turquía. Trump tiene la opción de alinearse con Erdogan y conservar los campos petroleros si consigue tener bajo control a los kurdos pro-estadounidenses de Abdi, que es quien los maneja, pero la cuestión no está tan simple, ¿no? Y ahí es donde se entiende por qué Trump dice que no es bueno meterse en Medio Oriente, que hay que salir de esa situación. Fíjense que Trump dice esto en una entrevista justo el día anterior a que se produzca esta situación, ¿no? Dice que Estados Unidos no debería intervenir en un desastre ajeno como es el sirio. No lo considera propio esto. Y acá la pregunta es, ¿está siendo sincero con esta situación Estados Unidos? ¿O lo que está haciendo Trump es realmente decir una cosa por otra para tratar de simular sus verdaderas intenciones? Trump tiene una política de mostrarse como el pacificador del mundo, y como decíamos, a él le podía interesar aplacar esa situación, ¿no? Y podía mostrarse como alguien que quiere sentarse a dialogar con Erdogan. En definitiva, fortalecería su presencia a través de Turquía, y además de eso conseguiría que puedan seguir operando con los pozos viejos petroleros en Siria, con el ok de Erdogan. Pero dio un paso que causó polémica, porque invitó al líder de las unidades de autodefensas kurdas, Abdi, a la propia toma de posición, lo cual va a generar indudablemente rispideces con Turquía. Por eso también yo creo que Rusia e Irán han tomado una posición pública, creo que es de espera. Si uno ve lo que está haciendo Rusia e Irán, básicamente son declaraciones circunstanciales, esas declaraciones que hace cualquier sistema político, cualquier gobierno, diciendo, bueno, que está todo bien, que vayamos por la paz, llamando a la tranquilidad, a no derramar sangre, las cosas de siempre. Pero la realidad es que no están dando pasos concretos. Ninguno ha movilizado sus tropas, más allá de la advertencia de que lo iban a hacer, no lo hicieron. Y una de las cuestiones también a tener en cuenta es si no están buscando generar puntos de acuerdo con las nuevas autoridades sirias. Porque básicamente lo que se produjo en Siria es una revolución con un cambio de autoridades. Esto ya tiene antecedentes. Serraione. Tiene antecedentes. Uno es la cuestión de los afganos, de los talibanes afganos. Allí nosotros vimos cómo los talibanes dieron una serie de gestos que llamaron mucho la atención. Los talibanes se acuerdan que venían y eran pintados como bárbaros, que golpeaban a las mujeres por la calle, que no las dejaban salir solas, que no dejaban que las chicas estudien, un montón de cosas así. Bueno, la segunda vuelta de los talibanes no se habló demasiado, y no se habló demasiado porque los talibanes ya no eran los mismos talibanes de antes. Estos talibanes vinieron, incorporaron a las mujeres a la vida pública, terminaron con todos esos gestos que estaban mal vistos por Occidente, y empezaron a tender puentes y negociaciones con países con los cuales había muchísima hostilidad. En Rusia son una organización prohibida, sin embargo, eso
no fue suficiente como impedimento para que Rusia no se sentara a negociar acuerdos con los talibanes. Hay un grupo de blogueros rusos, de militares, que están diciendo que en realidad hay un acuerdo entre los rusos y los nuevos jefes de Siria. En principio es el frente diplomático que se celebró en Doha, y si hubo un acuerdo entre Rusia, Turquía e Irán precisamente para darle garantías a Irán, a los santuarios chiitas, a permitir que a cambio de la negativa de luchar en algunos lugares se pueda transferir el control a los aliados de los turcos, que son los guerrilleros del HTS, que han tomado el poder, y a Rusia le garantizarían, según esto, la inmunidad de sus bases diplomáticas que mencionábamos. Entonces, hay más cosas de lo que hay. Y fíjense lo complejo que venimos desgranando esta situación, como para poder decir qué es lo que va a pasar. Como algunos extrañamente dicen, no, Turquía y Siria se dividen en tres partes, pasa esto, pasa aquello. Yo a veces no sé de dónde sacan las informaciones para saberlo tan fácil. Israel también se presenta como un gran ganador de esto, pero también dejan dudas, ¿no? Israel tuvo que cesar las operaciones en el Líbano. Ya dijimos que no sabemos bien si estaba ganando o si estaba perdiendo. Cada uno, de acuerdo a su corazoncito, cree entender una posición, pero la realidad es que esto no está claro, porque hay dos versiones absolutamente diametralmente opuestas sobre esto. Sí, lo que hay es una realidad, es que Estados Unidos estuvo presionando para frenar esa ofensiva, y eso también complica la situación de Israel. Córrete, Percy. Israel además tiene un problema interno muy serio. Ya sabemos la cuestión de Netanyahu, que exacerba las contradicciones internas que hay, llevándolo al país a una guerra parece interminable. Uno puede decir, no, porque el proyecto es dominar el mundo, el proyecto es hacer gran Israel, todo lo que vos quieras, pero cuando uno está dentro de la sociedad israelí, no estoy hablando acá de los encubrados políticos, analistas, sino el común de la gente. No sé si está tan conforme con esa idea. Por lo visto parece que no, por algo ha habido manifestaciones muy fuertes contra el propio Netanyahu, porque está cansada de la guerra. La verdad es un infierno vivir en Israel. Uno, imagínense que vive en un país donde, en el mejor de los casos, mata gente, pero en el peor también te matan a vos. Hay una noticia que yo compartí en redes sociales la semana pasada y que decía que en Israel está habiendo récords de suicidios, y récords de suicidios dentro de las propias FDI, Fuerzas de Defensa israelíes, o dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué se dan eso? Porque tampoco son mercenarios ni soldados profesionales para la guerra. Son gente común que es reclutada, y que algunos tienen alma de sádico y les gusta torturar palestinos o matarlos, pero hay otros que no. Hay otros que esto les está trayendo muchos problemas, y esto está lleno de testimonios de gente que vuelve y con síntomas parecidos. ¿Se acuerdan cómo se hablaban la cuestión del síndrome de Vietnam? Que llegaban, y a los rusos les pasó algo así con los que estuvieron en Afganistán. Mantenerse mucho tiempo en estas situaciones es muy complicado. Y para la gente común más complicado todavía. Y esto se traslada luego en problemas de conducta, situaciones de violencia locales, doméstica y demás, e inclusive en suicidios. Está habiendo una ola de suicidios en las fuerzas israelíes, las autoridades están tratando de que no se conozca esto, y ahora en este cuadro, que parece interminable, Gaza, Cisjordania, el problema con los hutíes, el problema con Siria en el Golán, el problema en el Líbano, ahora le sumamos otro nuevo problema, que es la ampliación de la frontera dentro de Siria, que inclusive, según algunos, los más alocados, que coinciden con lo del Gran Israel, que quieren llegar en realidad hasta Damasco.
Pero aunque no sea Damasco, el solo hecho de ya cruzar las alturas del Golán y empezar a meterse en Siria y empezar a mandar tropas para crear una zona de seguridad, que ya sabemos cómo es esta lógica. Hacemos la zona de seguridad, la ocupamos, después la corremos más para allá y el día menos pensado se quedaron con todo Siria. Que ese es el objetivo real. Bueno, hay mucha gente que dice, no, esto es una cosa no terminada, porque imagínense que además si el proyecto del Gran Israel es seguir avanzando sobre otros países vecinos, hay que tener muchas ganas de vivir en Israel, independientemente que salvo que uno sea un fanático sionista, después del resto no. Entonces esto para Israel es un problema también. No es tan simple lo que está pasando, porque además lo lleva a preguntarse si la economía israelí está en condiciones de sostener otra guerra más, porque va a ser otro factor de lucha en un lugar donde está plagado de guerrillas que tienen todo tipo de dueños. Y que no se extrañe que si no hay acuerdo y la cosa sigue, vamos a tener guerrillas pro-iraníes y pro-rusas, porque todos van a meter la cuchara ahí. ¿Cuánto hace falta? ¿Qué espaldas económicas hace falta para sostener todos los frentes que tiene Israel más esto? ¿Israel tiene ayuda de países occidentales, Estados Unidos? Sí, es cierto, pero ¿es suficiente para eso o no? Y las propias fuerzas de defensa israelíes son capaces de seguir sosteniendo frentes. ¿Hasta dónde van a tener una dotación de soldados dispuestos a morirse o a matar si comienzan a meterse en territorios cada vez más hostiles? Porque en definitiva Israel está peleando ahí prácticamente en sus fronteras. Ahora se quiere internar más lejos y esos son más problemas y son más frentes y son más kilómetros para atender. ¿Hasta dónde la sociedad israelí va a soportar esta carga? Eso es un problema. Y además tiene el problema de Hezbollah, porque tienen un acuerdo de alto al fuego que en cualquier momento puede colapsar si Israel sigue atacando gente por otros lados. Porque para algunos es porque Hezbollah está destruido, pero otros te dicen, no, es porque Hezbollah está haciendo una pausa porque se está reconfigurando, está aprovechando determinadas cosas. Y todo depende de cuál va a ser la actitud de Israel para avanzar en el Líbano. O sea, Israel tiene sus limitaciones, ¿no? Mientras tanto, la realidad es que hoy los tanques israelíes ocuparon la región siria de Quneitra y buscan tomar los territorios de Daraa y Suwaida, que es el 9% ya del territorio sirio. O sea, ya hoy Israel está tratando de apoderarse del 9% del territorio sirio, lo cual explica, como decíamos, por esas razones de generar una zona de amortiguación, dado que los terroristas, según Israel, han tomado el control de Damasco o se han infiltrado entre las fuerzas que están ahí. O sea, todo es un enorme galimatías y además tiende a completarse más por otra cosa, porque Irán estaría dispuesto a retirar sus asesores militares, lo mismo que están haciendo los rusos, o que van a hacer los rusos, y los combatientes del Hezbollah que están en el Líbano. Si se llega a hacer esa cuestión, todo se le va a desarmar, todo ese esquema. Y los iraquíes también, los que operan en Siria, se están dirigiendo a la frontera de Irak. Entonces lo que está generándose es un vacío. Al retirarse todos hay un vacío, porque acá estamos hablando, siempre decimos que una cosa es una fuerza militar organizada, que puede ser aterradora, puede ser todo lo que usted quiera, y otra cosa es la anarquía es peor todavía, porque no hay con quién negociar, no hay nadie que ponga freno, y ese es el problema que se pueden enfrentar si tanto Irán como Rusia se van retirando de la zona y los dejan. Porque en realidad no es que está resuelto y esto ahora lo domina Israel o Estados Unidos. Hay un montón de intereses cruzados ahí adentro que van a empezar a pelearse entre ellos, más rivalidades que ni sabemos, rivalidades locales, regionales y por un montón de factores que quedan de alguna manera escondidas a la luz pública, ¿no? Y es interesante el planteo que un poco yo lo mencionaba antes, que está haciendo Irán, ¿no? Sobre la situación en Siria, porque ellos advierten lo que yo decía de los afganos,
que los nuevos yihadistas aprendieron y están copiando el modelo afgano de ser respetuosos con la población civil, de hacer obras para que la gente viva mejor, de favorecer el desarrollo comercial y productivo, y ser respetuosos diplomáticamente con terceros países. No sabemos si esto es una táctica para disimular su naturaleza salvaje o realmente es algo sincero y es que se dieron cuenta que la cosa pasa por este lado, pero sea lo que sea, los talibanes consiguieron de esa manera generar simpatías locales y ahora estos otros muchachos han conseguido lo mismo en Siria y han conseguido ese apoyo. Entonces, ya más o menos como para ir cerrando, ¿qué concluimos? Rusia e Irán son los grandes perdedores. Sí, ¿hasta qué punto? Irán parece el más perjudicado. Rusia probablemente lo que va a hacer es centrarse en su prioridad que es Ucrania y en las repúblicas más cercanas a su frontera. Resolver el problema de Georgia. Esas son creo que las prioridades de Rusia y tal vez le viene bien no distraerse en Siria, recomponer fuerzas, conseguir el prestigio de haber derrotado a la OTAN en Ucrania y después, con tranquilidad, ver cómo reacomoda sus planes en Medio Oriente, porque no necesariamente esto funciona tan linealmente. Y con Turquía, Israel y Estados Unidos, que parecen los grandes ganadores, hay algunos problemas. Estados Unidos, acaba de salir la noticia, que envió una severa advertencia a los líderes armados del Ejército Nacional Sirio y a Hayat Tahrir al-Sham, que es la organización más importante, sobre la inadmisibilidad de injerencia en las zonas bajo control ruso. Los funcionarios estadounidenses dijeron que cualquier intento de invasión por parte del ejército sirio y de al-Sham serían considerados como una grave violación a la estabilidad de la región y que en caso de escalada Estados Unidos estaría dispuesto a tomar las medidas adecuadas. ¿Y por qué Estados Unidos podría llegar a hacer eso? Porque tampoco quiere que se desmadre demasiado la situación. No estamos hablando una vez más de una pequeña provincia en una región remota, sino estamos hablando de Medio Oriente. Medio Oriente potencialmente abarca a cientos de millones de personas y esto puede hacer que se vayan involucrando muchos otros países. Hasta ahora, salvo China, que está guardando silencio y China, como siempre, tratando de esquivarse de todo conflicto que hay, el resto está sumamente preocupado, porque si se desestabiliza Siria y empieza a arrastrar a los países de la región, países aparentemente a salvo de esta situación, como los propios turcos, como le pasa a Egipto, como le puede pasar a Arabia Saudí, pueden verse arrastrados en una situación difícil de controlar. Hay que analizar las características de estos pueblos para ver que, bueno, se enciende una chispa y no se sabe dónde para el incendio. Entonces Estados Unidos me parece que esto ha ido demasiado lejos, el caos controlado le está preocupando, entonces quiere precisamente que el caos sea controlado. Está todo bien con echar a los rusos, con reafirmar el poder, todo bien, hasta un punto. Si esto se descuadra demasiado, no, porque afecta a sus intereses propios, porque en definitiva saudíes, egipcios y demás van a mirar a Estados Unidos y le va a decir, vos armaste este lío, vos poné orden. Y se puede poner orden tan fácilmente si Estados Unidos al final no pudo en Afganistán, porque a veces la propaganda de Estados Unidos nos vende que son capaces de hacer muchísimas más cosas de las que realmente pueden hacer. Ellos no pudieron controlar Afganistán, ¿van a poder controlar Siria? O sea, una cosa es desatar el conflicto y otra cosa es luego conducirlo y capitalizarlo. Y si no puede Estados Unidos, ¿va a poder Israel o va a poder Turquía? Y se van a poder poner de acuerdo los tres en cómo repartir esto. Y se van a poder poner los tres de acuerdo en cómo repartir esto si Irán quedó afuera.
¿Y cuánto Irán puede seguir soportando esto? Y si Irán hace una fuga hacia adelante para solucionar su crisis interna y acelera la confrontación con Israel. O sea, lo que ha pasado acá es que se agitó el avispero y no sabemos bien qué es lo que va a salir. Estas zonas, además, como las que controlan los kurdos, son estratégicamente importantes por el tema de la infraestructura petrolera y gasífera. Y eso es otro problema que tiene Estados Unidos, porque ahí tiene buenas ganancias y que hoy en una situación tan delicada como la internacional energética es clave que pueda mantener bajo su control, ¿no? Eh, en realidad, Washington enfatiza que cualquier acción agresiva tendrá graves consecuencias y que eso obviamente puede ser ataques a posiciones de los propios yihadistas o de quienes Estados Unidos considera que apoyan, que los apoyan, y hasta un aumento de tropas. Esto parece bastante improbable dada la política de Trump, ¿no? ¿Trump es un pacificador o no? Era la pregunta que nos hacíamos al principio. Y bueno, ahora vemos una situación paradójica. No solo Trump, sino Estados Unidos. ¿Hasta dónde consigue el sector de los halcones globalistas llevar al país adelante? Porque fíjense un pequeño detalle. Desde que hubo esa conversación entre Gerasimov y no me acuerdo cómo se llama, el jefe del Estado Mayor estadounidense, aparentemente no hubo más ataques con misiles estadounidenses dentro del territorio ruso. Lo que se ven ahora son los ataques de los drones sin el guiado de la OTAN. Y esto puede ser también un gesto de que Estados Unidos en realidad también está dudando. También está dudando. Quizá los más agresivos son los europeos, pero los estadounidenses, que son los que realmente parten el bacalao, están dudando sobre cómo manejar esta situación. Y esto es bueno recordar una frase que dijo Trump hace algún tiempo en la NBC, que dijo que él no descartaba la posibilidad de abandonar la OTAN si sus aliados no cumplen con sus obligaciones financieras, dado que para él el cumplimiento de la financiación será una condición clave para conseguir la participación de Washington en la OTAN. Con este Trump, ¿va a querer escalar su política a Estados Unidos? Porque este Trump va a asumir el poder dentro de un mes. Y entonces, ¿va a querer sostener eso? ¿Va a querer meterse en Medio Oriente? Esto es parte del legado de Biden, generar focos por todos lados y obligar a que Estados Unidos se meta en guerras de las que después no pueda salir, y ese era el objetivo real. Lo que están haciendo esto ahora era jugarse a todo o nada con el tema de Bashar al-Assad, donde aparte creo que hubo también una buena cuota de sobornos para las deserciones, y de esa manera generar una fuerza de choque que obligue a Estados Unidos a intervenir antes que sus propios aliados en la región digan no podemos convivir con este caos y esto se tiene que solucionar, y para solucionar eso Estados Unidos va a tener que enviar tropas, invitar tropas y servir un polvorín. Fíjense que esto puede ser también una trampa que le esté dejando la administración de Biden.